Jeremías 18, vamos a leer del 4 en adelante. Del 1 en adelante, perdón. Jeremías 18, versículo 1, dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que lo que me dijo así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría, ¿no? Y el Señor hablaba muy fuerte en nuestro corazón. Nuestro Dios es alfarero, es el alfarero, amén. Y Él tiene un proyecto, Él tiene una visión. El Señor, ¿no? Nos levanta, ¿no? Y toma nuestras vidas como barro y empieza a moldear algo, ¿no? Y empieza a tomarnos en sus manos. ¿Para qué? Para hacer algo. Entonces dice que el alfarero, no resultó, él había formado una vasija, pero no una vasija, pero no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo, ¿no? Entonces empezó a crear algo, lo que él quería hacer, ¿no? Y después el Señor dice: yo soy el alfarero, ¿acaso no puedo hacer así con ustedes? ¿No? Y después dice: si yo no planeo hacer algo, ¿no? En su soberana voluntad, y decir, bueno, esta nación no me da la gloria, yo la voy a destruir, pero si ellos se vuelven, entonces yo no voy a hacer lo que dije. Y lo mismo, si yo planeo bendecir una nación, pero ellos me rechazan, entonces ya no voy a poder cumplir mi palabra. Entonces vemos a un alfarero, alguien que está creando algo, alguien que tiene una visión, tiene un propósito, que quiere hacer algo, que constantemente lucha contra nuestra propia voluntad de alejarnos de Dios, ¿no? Contra un libre albedrío que rechaza a Dios, un libre albedrío que quizás no desea el plan de Dios, y es constantemente que el alfarero tiene este tipo de barro en sus manos, ¿no? Entonces quería hacer algo, pero de repente eso no salió como el Señor quería, entonces tuvo que aplastarlo y otra vez comenzar. Lo cierto, escúchame bien, cuando uno está en las manos del alfarero, la vasija debe salir como Él desea. Tu vida tiene que salir como Él desea. Amén. Ahora, no, si la vasija no sale como Él desea, significa que no es útil para Él. Imagínense la mente más brillante, jamás entendida por la mente humana, que creó los cielos, que creó perfectamente, puso las estrellas, dice que las llama por su nombre, sostiene todo con el poder de su palabra. No, algunos que no creen en Dios, dice Dios no existe, lo que quizás no pueden, cuando se chocan y empiezan a estudiar el cosmos y las estrellas y el universo, dicen, muchos caen en la conclusión, dice, alguien tuvo que pensar esto, no puede haber sido de casualidad, está perfectamente planeado, está perfectamente consolidado. Entonces se chocan con que hay una mente brillante detrás de toda la creación. Y es justamente el Señor el que hace todo eso, ¿no? Dice, ¿no?, que realmente cuando nosotros no salimos como Él quiere, entonces no somos útiles para Él, entonces no somos por lo tanto útiles para su plan, ¿no?, y para nuestra vida. Decir, ya eso no está saliendo como yo quiero, ¿qué va a hacer esa mente brillante? En su misericordia nos va a volver a agarrar y va a tratar de formar algo. Amén.
Romanos 9, 19 dice así. Romanos 9, 19. Dice así: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros, estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles, ¿no? Entonces acá el Señor hace una diferencia, ¿no?, entre los que conocen, los que lo conocen y los que no lo conocen. Entonces dice, aquellos que me conocen, yo puedo hacer de esa vasija un adorno hermoso y hacer incluso que brille más y sea más hermoso todavía, ¿no?, a comparación de aquellos que no lo hacen. Entonces Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él quiere que podamos estar en sus manos y dejar que Él haga su obra en nuestras vidas. Ahora, el barro le puede decir, no estás haciendo bien al alfarero. En realidad no puede decir, porque es barro, ¿no? Le puede decir, te estás equivocando con mi vida, o te has equivocado con esto o aquello, o estás haciendo mal, no sabes cómo se hace. Y lo más chistoso, lo más gracioso, es que somos así, ¿no? Y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? ¿O por qué me has traído esto? ¿O por qué no está sucediendo esto? Y empezamos a cuestionar muchas cosas. Escucha bien, el Señor usa cualquier situación para moldearnos. Amén. Cuando nos ocurre algo malo o que no nos gusta, a veces nos enojamos y nos lamentamos, ¿por qué? ¿No? Y cuestionamos incluso lo que está pasando y pensamos en el fondo de nuestro corazón que el Señor se ha equivocado en esta situación con nosotros. Y nos enojamos muchas veces con el alfarero, y lo peor es que a veces desconfiamos de lo que Él está haciendo, de su obra en nosotros. Y decimos, no, te estás equivocando, Dios. Y lo cierto es de que tienes que estar seguro y segura que más allá no podemos hacer. Él es el alfarero y nos pide que confiemos. Amén. ¿Estás en manos de alguien que no sabe lo que hace? No. ¿Estás en manos de uno que no ha estudiado alfarería? ¿No? Que no sabe lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es correcto. No. Estamos en manos de aquel que lo sabe todo. Amén. De que Él sabe los tiempos y las edades. Hechos 1:6 al 8, vamos a leer. Y este es un momento donde los discípulos se comenzaron a desesperar porque ya estaba llegando el fin de todo, ya el Señor había resucitado, y siguieron las cuestionantes, ¿no? El versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ahí yo voy a contarte un poquito qué estaba sucediendo. En ese tiempo ustedes saben que a los judíos los oprimían los romanos, ¿no? Entonces, si alguna vez tú has sentido una represión política o han vivido en algún tiempo de mucha represión política, no, ellos estaban y mucho más, porque ahí era la fuerza todo, ¿no? Y los romanos no tenían miedo y los esclavizaban. Y bueno, hacían, ¿no?
hacían cosas muy injustas, les cobraban impuestos, le decían al César tienes que honrar, les quitaba todo el dinero que ellos han podido ahorrar en el día, no, por eso los odiaban a los recaudadores de impuestos. Entonces era una situación donde ellos lo único que se aferraban era que un día, como decía la palabra, un día ellos iban a volver a ser una nación, Israel, y ahora es una nación. Amén. ¿Ven que Dios es fiel? Amén. Entonces, pero ahí ellos no estaban en esa situación, estaban siendo muy oprimidos y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vamos a ser una nación otra vez? ¿Era una pregunta lógica? Sí. ¿Una pregunta de una preocupación social? Sí. ¿De una preocupación de cualquier ser humano? Sí. Y le preguntaba al Señor eso, ¿no? Decir, Señor, dinos cuándo vas a hacer algo en mi vida o vas a cambiar esta situación. Versículo 7, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿No? Acá, ¿no? ¿Qué les dice el Señor? Porque uno pensaba que les iba a decir, sí, de acá 70 años o de acá tal. No, como que claro, uno quiere tener todo el conocimiento de lo que pueda llegar a pasar. Pero Él les está diciendo, no les corresponde saber ni tiempos ni edades. Y en lo que el alfarero ha dicho, no les corresponde. Lo único en lo que se tienen que ocupar, y escúchame bien, lo único en lo que te tienes que ocupar es en ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ser llena del Espíritu Santo, dice, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me van a ser testigos en Judea, en Samaria y van a ir hasta los confines de la tierra llevando mi palabra. Solo de eso tienes que ocuparte. Amén. Ser llena, ser lleno del Espíritu Santo. Quizás muchos de nosotros tendríamos la misma actitud que tuvieron ellos, ¿no? Y le preguntaríamos con insistencia, por algunas versiones dice, ellos le preguntaban con insistencia, Señor, ¿cuándo vamos a ser restaurados? ¿Cuándo vamos a volver a ser una nación? No, podemos preguntarle con insistencia sobre nuestros problemas, sobre nuestras dificultades, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Incluso cuestionarle, ¿no? Pero la respuesta del Señor va a ser la misma. Al barro no le corresponde saber los tiempos ni las épocas, solo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. 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 Y lo cierto es de que, ¿y eso qué significa? Confianza pura y plena, ¿no? Y yo les comento ayer algo de lo que es del evangelismo, ¿no? Nosotros salimos, yo salí, ¿no? con un grupo destinado a mirar específicamente a familias con niños y niñas, ¿no? Entonces yo me fui y estaba Martina, ¿no? Un recontra el gancho, ¿no? Porque la Martina podía acercarse, ¿no? Con mucha facilidad. Entonces íbamos, ¿no? Y nos acercábamos a las familias, regalábamos el globo a los niños y les invitábamos a la reunión, ¿no? Entonces después se unieron más otros a mí. Cuando ya se me habían acabado los globos, yo les dije a las personas que estaban conmigo, les dije, ahora les toca a ustedes, igualito que yo hice, háganlo ustedes, ¿no? Entonces les empezaron a hacer, llegó otro grupo que se unió a mí, ¿no? Y les dije, ahora ustedes les toca, ¿no? Vean cómo ellas hacen y ahora ustedes les toca, ¿no? Y yo voy a ir por delante, ¿no? Entonces yo iba por delante como dirigiendo, vámonos por acá porque había que llegar a la plaza que íbamos a limpiar. Y les guiaba por acá, o por este lado. Entonces yo decía, aquí me siento su pastora, realmente les estoy guiando, ¿no? Yo todo el rato mirando atrás y me seguía mirando atrás y me seguía, ¿no? Y incluso uno podía decir, pero Angie, ¿por qué vamos por este? ¿Por qué no vamos por este otro camino? Aquí hay mucho sol, aquí hay mucha sombra, o no sé, ¿no? Pero yo necesitaba que ellos sigan, ¿no? Y puedan realmente abrazar, incluso hacer la voluntad de Dios en ese trajín, ¿no? Y lo que sucede es que el Señor nos guía por el camino. A veces no sabemos por qué ni por dónde, pero Él nos guía. Ahora, si alguien de ellos se acerca y me dice, pero Angie, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué en otra plaza? ¿No? Entonces hubiera sido un camino un poco incómodo. Pero a veces hacemos eso con el Señor, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿No? A veces hacemos con el Señor eso. Pero realmente lo que Él desea es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén.
Confiar que la obra que Él hace como alfarero es excelente y útil. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Y escúchame bien. Rendirnos ante Él por completo. Amén. Ocuparnos, como decía el Señor Jesús, de ser llenos del Espíritu Santo y hacer su voluntad en la tierra. En otras palabras, estar completamente rendidos ante Él, sin nada en nuestra vida que pueda cuestionar, quejarse, interrumpir la obra del alfarero. Mientras más uno se deje, es mejor. Porque si tú te pones duro y no quieres y te sales del centro de la voluntad de Dios y pataleas y peleas, el alfarero no va a tener otra que quizás agarrarte de los cabellos y volverte a traer, ¿no? O ya pues ni modo, pues la tengo que aplastar y volver a hacer. Entonces como que retrasamos el proceso. Hay que rendirnos delante del Señor. Amén. Lo cierto es de que nosotros leemos muchas veces una parte de la Escritura y no entendemos lo que estamos diciendo. Lo decimos a veces solo de memoria, ¿no? Y no entendemos qué significa, ¿no? Y vas a escuchar muchas frases como esta, y una de estas está en Daniel, el capítulo 2. Daniel capítulo 2, del 20 al 22. Daniel 2 dice, y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, ¿no? Y escucha bien, porque esto leemos, pero no prestamos atención a lo que significa. Porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Amén. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Amén. Y cuando le decimos, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la sabiduría, estamos diciendo, Señor, a ti te pertenece el conocimiento y la sabiduría. Le estamos diciendo, tú sí sabes lo que haces, yo no. Amén. A Él le pertenece la sabiduría, a Él le pertenece el conocimiento, ¿no? Cuando decimos toda gloria, honor, poder, estamos entregando el control de las cosas, pero a veces lo decimos de memoria y no estamos quizás tomando en cuenta que con esas palabras le estamos diciendo, yo no sé manejar mi vida, tú sí sabes. Amén. Tuyo es el conocimiento, tuya es la sabiduría, tuyo es el poder. Ahora nos dice que Él revela cosas profundas, ¿no? Incluso Él hace lo que Él quiere en tiempos y edades. Entonces, lo más sabio que debemos hacer es rendirnos. Amén. Ahora uno dice, quizás piensas, ¿no?, que yo me rindo y es para que me duela todo, digamos, ¿no? Y lo que pasa es de que lo que quizás hemos tratado este tiempo de poder impartir en tu corazón, que esa rendición no tiene que ser algo doloroso, sino de deleite. Di conmigo, deleite. Deleite. ¿Y cómo? La mejor forma es que te entregues en oración deleitosa, en alabanza deleitosa, que te entregues a Él, que tengas tiempos, periodos en el día en el cual tú puedas orar y dejar que Él conquiste tu corazón. Amén. Amén. Porque si quizás quieres un látigo en tu vida todo el tiempo, puedes conocer una área santa y hermosa a nuestros ojos de Dios, lo vas a hacer. Pero quiero invitarte a que conozcas el deleite que es estar en su presencia. Amén. El deleite que Él conquiste tu corazón. El deleite en el cual no sea para ti un latigazo no pecar, porque el momento que estés a punto de decidir hacer algo malo, tú vas a mirar y decir, nah, esto no vale la pena. Su amor es mejor que el vino. Amén. Es su amor lo que quiero. Amén. Amén. Entonces, dile, Señor, yo quiero conocerte de esa manera y estar en los brazos de Él para que te sane, para que te restaure, para que Él te tome en sus brazos de amor.
Y si tú te llegas a enamorar de Dios más que de cualquier otra cosa en esta tierra, tú no le vas a poder decir nunca que no. Él quiere hacer algo, sí, Señor. A ti yo no te puedo decir que no. Esas son las palabras que le tienes que decir, Señor, tú sabes que a ti no te puedo decir que no. Amén. Y eso es estar enamorado del Señor. Y ahora uno dice, sí, Angie, pero es que, no sé, digamos, no, los jóvenes, que a mí me gusta una chica, digamos, no, los chicos, sí, es que yo me estoy enamorando. Entonces, más o menos sabes un poquito lo que es, digamos, enamorarte, ¿no? Pero estamos ahí hablando y es algo hermoso y bueno dentro de los parámetros y las líneas de Dios. Pero hay un amor más grande. Si tú eres capaz de conocer ese amor, vas a ser capaz de amar de una manera correcta a todas las demás personas, de formar una familia, de tener una pareja que sea de bendición para ti. Amén. Pero necesitas ser lleno del amor de Dios. Y realmente tenemos que prepararnos. Y es por eso que estos días vamos a tener 3 días especiales, martes, miércoles y jueves, que nos vamos a reunir por Zoom. El miércoles tenemos la reunión presencial al mediodía de oración, amén, así que puedes venir acá. Los demás, yo quiero invitarles a que se conecten, porque lo que vamos a hacer es rendirnos ante Dios, amén, rendirnos ante Él, porque Él necesita ver de ayuno y oración. Dice, Angie, pero el ayuno va a cambiar tu vida. Va a desatar un poder, no sabes el poder que se desata. Y realmente que el Señor pueda obrar. Entonces, ustedes tienen la dirección, ¿no?, del Zoom, no basta. Yo te invito a que te conectes. Y uno dice, ¿pero por qué? No, imagínate que el Señor te está llamando y quiere atraer tu corazón, quiere conquistarte. Entonces, seamos buenos barros y solo digamos sí. Amén. Aunque no sienta nada al principio, aunque ni siquiera quiera, deja que Él te atraiga. Amén. Deja que Él haga su obra. Porque si interrumpimos, la próxima semana lo haré, la próxima semana, se pasa la vida con la próxima lo haré o mañana lo haré. Eso no necesita el alfarero. Quiere tomar tu vida, porque mientras más uno se atrase, más tardan las cosas en uno. Amén. Solo hay que decir, sí, aquí estoy. No esperes que suceda nada mágico, sobrenatural, porque por ahí sí lo hace. Dios se manifiesta de maneras poderosas. Pero solo hay que obedecer. Solo hay que decir sí. Así de sencillo. Su liderazgo, a pesar que uno no lo puede entender, es sencillo. Solo haz esto. Y punto. Y con eso me vas a ayudar. Amén. Amén. Vamos a rasgar nuestro corazón. Vamos a buscarlo. Porque si nosotros no somos capaces de hacer eso, no vamos a poder permitir que Dios intervenga en nuestra nación, que sane nuestra nación, que cambie una situación, que cambie la otra. No vamos a poder hacer nada como iglesia. Todos los corazones duros que has debido encontrar el día de ayer no van a poder volverse si no tienen un encuentro con el Espíritu Santo. Y solo lo vamos a traer si nos ponemos a orar y a volvernos, ser ese barro, decir, Señor, aquí estoy rendido delante de ti. Haz tu voluntad en mi vida y en todo lo que quieras, Señor. Haz tu voluntad en la tierra. Amén. Pero si no, nos ponemos un poquito flojitos en la oración, nos ponemos como que no sé, es que no sé, y cuestionamos cuando era presencial, ¿por qué es presencial? ¿Por qué no es por Zoom? Cuando es por Zoom, ¿por qué es por Zoom? ¿Por qué no es presencial? Entonces tenemos mucho, ¿no? Y esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el otro? Solo hay que hacerlo. Amén. Amén. Y realmente que el Señor, ¿no?, haga su voluntad en este tiempo. Ahora escúchame bien. ¿Cómo sé cuál es la voluntad del alfarero en mi vida? Una vez más, el ayuno y la oración te va a ayudar muchísimo en todo sentido. Velar y orar. Si tú eres una persona que está permanentemente orando y permanentemente ayunando,
Amén. No te digo todos los días, no malinterpretes, es una vez a la semana, 2 veces a la semana, ¿no? Si tienes tú esa práctica, ayudas, porque estás conociéndolo personalmente. Amén. Eso te va a ayudar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si vives una vida cerca del corazón de Dios y no tiendes a desviarte ni a derecha ni a izquierda, lo que estás haciendo justamente en estos momentos es su voluntad. No es tan difícil. Amén. Lo que estás haciendo ahora, si eres una persona que vive cerca del corazón de Dios, que no te desvías, no eres una persona que estás todo el rato desviándote, no. Lo más seguro es que estás haciendo la voluntad de Dios. Ahí tienes que perseverar, ahí tienes que dar fruto, ahí tienes que crecer. Amén. Amén. Ahora, si eres una persona que te alejas del Señor constantemente o no eres muy entregado, no, el Espíritu Santo va a pelear contigo para que te consagres al 100% hasta que te rindas, para que estés en el centro de su voluntad y Él pueda comenzar su obra, pueda comenzar a restaurarte, pueda comenzar a hacer esa obra maravillosa. Amén. Ahora, si tú tiendes, no eres muy entregado, no te alejas, no eres muy constante, el Espíritu Santo todo el rato va a pelear, se va a topar contra tu voluntad. Amén. Y ahí es donde decirle, Señor, no vas a ganar. No, te digo de entrada, ¿no? Él siempre hace lo que Él quiere. Y si no lo desecha, ¿no? Dice, bueno, pues otro barro, o voy a buscar para hacer otra cosa. Porque Él es Dios. Amén. Y no lo tomes esto como algo duro, sino como algo cierto. Amén. Ahora, si tú todavía no conoces a Cristo, todavía no te has bautizado, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que escuches el llamado, que te conviertas a Él, que te bautices y comiences a seguir sus pasos. Ese es el inicio. Amén. Amén. Quedamos entonces claros. Si tú amas al Señor, no te alejas, estás constantemente donde estás, esa es la voluntad de Dios. Damos fruto. Si te alejas constantemente, tienes que realmente afirmarte y dejar que Él haga su obra en ti. Si no lo conoces, pero para nada, Angie, ¿de qué estás hablando? Hay que convertirse y bautizarse. Amén. Y entregarse a Él. Es claro. Romanos 12. El 1 dice así, versículo 1 de Romanos 12, el versículo 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En Romanos acá nos dice, tienen que entregarse a Él. Entréguense en sus manos, ese es el sacrificio que Él le agrada. Desechen todo lo que costumbres y conductas dice que este mundo les pueda llegar a influenciar, enseñar, sino dejen que Dios los transforme para cambiarlos. Y ahí van a ir conociendo su voluntad. Amén. Amén. Y es importante que sepamos esto. Señor, realmente yo quiero entregarme. Amén. Ya para finalizar, en el servicio, cuando uno sirve a Dios, el Señor prueba a las personas en el servicio. Algunos comienzan muy animados, haciendo la obra, la voluntad del Señor, pero sucede algo, un problema, alguna dificultad, algo que no estaban esperando, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el Señor prueba. Amén. Prueba. ¿Para qué? Para que tú seas algo mejor de lo que has sido. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? A veces la mayoría de las personas se alejan, van en pos de otras cosas, dejan de hacer su obra, ¿no? O caen quizás en una inconstancia, ¿no? Pero tienes que saber que en medio del servicio, el Señor te prueba. Y prueba
tu vida para que realmente tú llegues a ser lo que Dios quiere, ¿no? Y que puedas volverte lo que el alfarero está planeando. Ahora, si tú has caído en una inconstancia, este es el día de hoy, no esperes más, en volver a los brazos del alfarero. Amén. Una prueba, por ejemplo, fue el evangelismo de ayer, ¿no? Uno es probado con el sol, digamos, ¿no? El sol fuerte, ¿no? Y uno dice, pero con todas esas cosas, Angie, con todo, ¿no? Uno es probado de que quizás yo me tuve que incomodar y caminar varias distancias o romper la vergüenza y hablar con la gente, ¿no? Y te prueba. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Realmente que tú respondas como lo que Él desea que tú hagas. Amén. Por ahí te has debido dar cuenta que para el evangelismo tienes que ser de batalla, ¿no? Bajo el frío, bajo el calor y una intensa, ser muy tenaz en tu carácter. Y en realidad es para toda la obra del Señor. Se necesita un carácter. Y eso solo Dios lo da, pero también lo enseña y lo prueba. Amén. Amén. Y aquellos que realmente dicen, Señor, yo quiero someterme a eso, vas a ser realmente un instrumento en sus manos. Te voy a dar el ejemplo de una persona llamada Juan Marcos en Hechos 15. Vamos a leer Hechos 15, versículo 36, dice así. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo, ¿no? Entonces ha sido algo que a veces suele pasar, ¿no? Pablo tiene una misión lleno del Espíritu Santo, ¿no? Bernabé igual. Entonces un día en su primer viaje misionero, dice, lo llevaremos a este chango, ¿no? A Juan Marcos, porque era joven, bien jovencito. Lo llevaremos y vamos. Y obviamente dice que a mitad del camino, él agarra y se escapa y los deja, ¿no? Entonces, y Pablo renega, dice, ¿cómo pues se va a volver atrás? Entonces, si tú estudias esa parte, lo más probable es de que Juan Marcos se haya desanimado, porque en ese tiempo los viajes eran difíciles en barco y no era nada, no era un hotel de 5 estrellas, y quizás montón y los peligros que había, porque en ese tiempo, escúchame bien, los cristianos daban su vida por Cristo y lo perdían todo. Y nosotros no hemos perdido nada, ni nuestra vida. Amén. Entonces, pero ellos te convertías y eras objeto, que te saquen de tu casa, que tu familia te rechace, y todo, y hasta la cárcel y muerte. Entonces, con uno se convertía en serio, ¿no? Entonces, quizás Juan Marcos vio y dijo, no, inconstante, y se fue. Entonces, pasó el tiempo, Pablo renegando, y lo peor de todo es que era el primo de Bernabé, ¿no? Entonces, era su primo. Entonces, en el segundo viaje, ¿no? Le dice, lo llevaremos a Juan Marcos, y Pablo dice, no, porque este nos ha dejado, este ha vuelto atrás, etcétera, ¿no? Y no quería, y ahí es donde Pablo y Bernabé se pelean por Juan Marcos, no por él. Ahora, ¿qué pasa, digamos, no? Y esto es lo más hermoso de todo, es que pasa el tiempo, y seguramente Juan Marcos, ¿no? Dijo, no está bien lo que estoy haciendo. Tengo que hacer que realmente Dios haga algo en mi vida, ¿no? Tengo que realmente decirle, Señor, yo con todas mis fuerzas y mi corazón no puedo seguir así. En 2 de Timoteo 4:11 habla de Juan Marcos, pero como un hombre distinto. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo, aquí está hablando Pablo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Era otro hombre. Entonces lo más seguro es que se haya arrepentido. Amén. Y de lo inconstante que era, se volvió constante. Amén. Esos milagros con el Michael tenemos el privilegio de ver. Amén. En muchos, así que no te desanimes. Quizás al principio fallaste, al principio pues no se dio, digamos, todo como uno esperaba. Y no se dio el fruto que se tenía que ver en tu vida.
Pero si Juan Marcos pudo cambiar, yo creo que nosotros también. Y ese es el milagro más hermoso, ¿no? Cuando a veces las personas servían, dejan de ser por un momento, pero vuelven y lo hacen mejor que nunca y se vuelven de lo que no eran, ahora son. Esa es la obra de Dios. Amén. Amén. Y Juan Marcos no solo fue útil para Pablo después, aunque había provocado toda una pelea, ¿no? Y fue más bien de piedra de tropiezo para él, sino después escribió el Evangelio. El Marcos que tienes ahí lo escribió él, con todos los testimonios que obtuvo de Pedro, ¿no? Que está dirigido, y qué cosas más increíbles habrá hecho para el Señor. Así que si tú le dices, Señor, yo realmente he sido quizás ese barro un poco rebelde, digamos, ¿no? Hoy quiero realmente que tú hagas tu obra en mi vida, o he estado peleando contigo en una área o en otra, ¿no? Que realmente hoy sea el día que vuelvas a sus brazos. Amén.